se pueda adherir a la célula del hospedero. En este caso, específicamente a las células epiteliales del intestino. Una de las proteínas principales que presenta propiedades adhesivas es el PBP68, que posibilita la unión bacteriana a fibronectina, una importante glicoproteína que se encuentra en los fluidos corporales y la matriz extracelular de los vertebrados. O sea que podemos decir que su función es adherir al bacilo a la matriz extracelular. Luego vamos a tener que también este es uno de los principales factores de influencia, que va a ser las toxinas A y B. Hay que mencionar que la bacteria puede secretar A, B u A+. Primero vamos a tener a la toxina A, que es una enterotoxina, que tiene un efecto citopático, que altera las uniones estrechas de los enterocitos y de esta forma incrementa la permeabilidad de la pared intestinal. Entonces, esta pérdida de la integridad va a ser la que finalmente va a provocar la diarrea. También hay que mencionar que es un factor potente de neutrófilos, un factor quimiotáctico potente de neutrófilos. Después vamos a tener a la toxina B, que vendría siendo una citotoxina, que provoca la despolimerización de la actina, que combina con la destrucción del citoesqueleto celular. Esto lo hace mediante actividad glucosiltransferasa, que efectúa sobre las proteínas G pequeñas, especialmente sobre la subfamilia próxima. Relevante es la regulación del citoesqueleto activo. También ambas toxinas inactivan a las proteínas mediante glicosilación. La toxina B es mucho más violenta que la A. Entonces podemos decir que la producción de estas toxinas son las que finalmente llevan a que se produzca la enfermedad. Después vamos a tener a la hialuronidasa, que va a ser una enzima hidrolítica producida por el microorganismo, que es utilizada para hidrolizar el ácido hialurónico y funge por la matriz extracelular de diversos órganos, produciendo N-acetilglucosamida, que es una molécula necesaria para el metabolismo del bacilo, que en conjunto a otro grupo de enzimas va a aumentar la disponibilidad de nutrientes en el intestino y con ello promueve el crecimiento de la bacteria en los tejidos del hospedero. Por último, también quiero agregar un sexto factor de violencia, que no abrimos la pregunta también porque el Instituto de Salud Pública no lo reconoce como principal, pero es la cápsula que posee esta bacteria, ya que este le va a permitir evadir la respuesta del sistema inmune, o sea, la fagocitosis. Vale, la tercera pregunta dice: explique cómo se regula la expresión de los genes que codifican las toxinas A y B de clorofilo multiple y su relación con clones más virulentos causando esclerosis intestinal. Entonces, para comenzar, de forma muy general, la regulación de estas toxinas en la bacteria se hace por reguladores y factores que van a regular la expresión de las toxinas en respuesta a los factores externos que genera la bacteria. Esto, por ejemplo, señales moleculares, factores ambientales, estresores. Y entonces, por ejemplo, un factor externo podría ser la disponibilidad que tiene la bacteria para disponibilidad de nutrientes que tiene la bacteria. Eso va a provocar una respuesta compleja que va a incluir la regulación de las toxinas. Entonces, de todo esto, en general, se puede inferir de que en esta bacteria la regulación tanto de las vías metabólicas como de la producción de toxinas está como interrelacionada o interna. Ahora, más específicamente, en esta bacteria, la Clostridium difficile, se encuentra el PALOK. PALOK es un locus de patogenicidad, que es una región cromosómica que incluye todos los genes importantes para la producción de toxinas y para su regulación. Entonces, por una parte tenemos los genes de las toxinas en sí, que son el TCDA y TCDB, y por otra parte dos genes que son para la regulación de esta producción de toxinas, que son el TCDR y el TCDC. Además de esto, se encuentra un gen que se llama el TCDE, que es necesario para que la bacteria pueda hacer la asociación de las toxinas A y B. Entonces, ahora, comenzando con el gen TCDR, la función que tiene es que activa la transcripción de los genes TCDB, TCDA y TCDB, eso con una ARN polimerasa. Y esto, una característica importante que tiene es que este gen TCDR activa su propia expresión. Por el otro lado tenemos al gen TCDC, que actúa como un
además de el DCDC, al contrario del DCDR, su expresión está sincronizada inversamente a la expresión de los otros genes cepálicos. Por otra parte, como decía antes, en los factores externos, dos factores externos importantes son la glucosa y la cisteína, que los dos van a reprimir el gen de la DCDR y por lo tanto inhibir la producción de toxinas. Ahora, otros reguladores importantes que también son como más externos al paclo son primero el CODI. CODI es un regulador que tanto de funciones fisiológicas mayores en la bacteria como de regulación de la virulencia de Clostridium difficile. Y además de esto de que la regulación la hace en respuesta a la disponibilidad de nutrientes que tenga la bacteria. Entonces, en el caso de que la bacteria tenga disponibilidad de nutrientes o suficiencia nutricional, la transcripción de CODI lo que va a provocar es que se reprima el PALOC por una unión a la región promotora del TCDR. Y esto finalmente va a inhibir o disminuir la producción de toxinas. Entonces, de esto también se puede inferir de que para la bacteria Clostridium difficile, la producción de toxinas se podría usar como un mecanismo para mejorar la disponibilidad de nutrientes que tenga. Aparte de algo importante también es que en Clostridium difficile está algo que se llama el complejo de regulación para la transición de la fase exponencial con la fase estacionaria relacionada al crecimiento bacteriano del Clostridium, que también tiene relación con la regulación de esporulación. Entonces, aquí se encuentra este factor que se llama SIGH, que la importancia aquí que tiene es que este va a reprimir el PACLOC indirectamente. Y esto se sabe porque se sabe que este factor SIGH se encuentra en unas regiones aparte que se encuentran afuera del PACLOC. Y algo importante también aquí que salía en un estudio es que como tanto CODI como SIGH están relacionados con la regulación de esporulación y como acabo de explicar también tienen relación con la regulación de la expresión de toxinas A y B, que se estaba como buscando encontrar una relación o una dependencia entre la regulación de esporulación que tenga el Clostridium y la regulación de su producción de toxinas. Pero en el estudio salieron resultados contradictorios porque, por ejemplo, en una cepa que tenía SIGH, a pesar de que la cepa no había perdido la capacidad de esporular, igualmente mantenía la capacidad de producir de toxinas. Entonces de esto se concluyó de que al final no había como una dependencia entre la capacidad de esporulación que tenía la bacteria y la de producción de toxinas. Y aquí se muestra más como gráficamente lo que estaba explicando antes, que aquí se muestra el PACLOC, el gen TCDR con su ARN polimerasa, el TCDE, que aquí se muestra que la bacteria sirve para la secreción de las toxinas A y B, el TCDA y el TCDC, que funciona como un moderador negativo de la TCDR. Además, aquí se ve el regulador CODI que está reprimiendo el PACLOC a través del TCDR, por lo tanto, a diferencia de aquí, que no se hace la producción de toxinas. Ahora, para la segunda parte de la pregunta, la relación que tiene la regulación de las toxinas con las cepas más virulentas que provocan brotes intrahospitalarios es principalmente porque la sintomatología y la gravedad que llegue a tener es por el potencial toxigénico, es decir, así como con el nivel de toxinas que pueda producir. Entonces, por ejemplo, una cepa que tenga una mutación en el PACLOC va a producir muchas más toxinas y eso es el principal determinante de por qué va a ser como más virulenta o cepas más peligrosas. Y un ejemplo importante de esto es una cepa más o menos reciente, que es la cepa epidémica hipervirulenta NAP 1.027, que esta es el prenotipo 027 de toxinotipo 3 y que además es importante que tiene un gen de resistencia a la fluoroquinolona. Entonces, para la pregunta, la parte importante es que esta cepa lo que tiene es una mutación en el PACLOC que incluye una deleción de 18 pares de bases y además una mutación en el marco de lectura del gen TCDC, es decir, del modulador negativo del TCDR para la producción de toxinas. Entonces, esto provoca que esta cepa tiene una producción desregulada de las toxinas que puede
aislamientos por contacto en el contexto de hospitalización, tenemos que el paciente debe contar con una revisión individual o en consecuencia por cohorte con pacientes que posean la misma infección y que todas las cosas que se usan en esta sala deben ser de exclusivo uso de la sala, no deben salir de ahí. También disponer de un inodoro de uso exclusivo para pacientes confirmados con esta enfermedad. Y la higiene de manos del personal de salud y visitas con agua y jabón cada vez que se tenga contacto con el paciente o con la unidad, ya que esto va a permitir la eliminación de las espuelas mediante arrastre mecánico. Este es un punto crucial, ya que varios estudios han confirmado que un 35% de los casos que se han producido en el ámbito hospitalario han sido por el no uso de guantes y el incorrecto lavado de manos del personal de salud, que va a las esporas y contagia a un paciente sano. También el uso de la gel desechable cada vez que exista contacto directo con el paciente o con la unidad, y el uso de mascarilla o antiparras si es que hay posibilidad de salpicaduras durante la atención. Luego tenemos las consideraciones específicas. Para este caso, que se vuelve a mencionar la higiene de manos, que es muy importante, y también el retiro de los elementos de aislamiento debe ser un procedimiento, y también posterior lavado de manos. También debe haber una educación al personal de salud sobre las medidas de control y su responsabilidad en controlar y prevenir la transmisión hacia otros pacientes. También los artículos que se usan en la sala, como vajilla y toda la ropa de cama que se utiliza, tiene que ser también manejada según procedimiento y llevada a la lavandería, donde va a ser sometida probablemente a una esterilización para poder eliminar las esporas que produce esta bacteria. La pregunta es: ¿en qué consiste la prueba diagnóstica rápida disponible en los centros de salud nacional para apoyar la hipótesis diagnóstica? ¿Por qué la presencia de esta agente no se relaciona necesariamente con la instalación del cuadro? La primera parte, ¿cuál es la prueba rápida? Es la cromatografía de toxinas A y B conjunto con la de GDH, que es una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa que presenta el reactivo difícil. ¿Por qué no necesariamente presenta relación con un cuadro? Primero, porque esta enzima, la GDH, está presente en todas las cepas de Clostridium, sean toxigénicas o no. Entonces, haya Clostridium en el intestino, va a dar positivo. Y eso quiere decir que puede ser una célula toxigénica. También el otro problema que se presenta con esta prueba es la habilidad de las toxinas A y B. Entonces, es una importancia en la que toda muestra y el manejo de esta misma muestra para que no sea válido y se pierda que sea un falso negativo. Entonces, por eso, cuando da, por ejemplo, positivo para GDH, pero negativo para toxina A y B, hay que hacer el siguiente examen, pero si da positivo para ambos, ya se puede confirmar Clostridium. El siguiente examen que se hace es un pesar de toxinas, que es la detección del sinucleico, que normalmente la detección que se busca aquí es del gen de la toxina B. Como dato también aquí el rol estándar, que casi no se ocupa, es el cultivo toxigénico y ensayo de citotoxicidad. Y también cuando hay una cepa, una polinización intracelulares, se tiene que mandar esta muestra a una laboratorio de referencia para que le hagan la caracterización molecular a través de dos técnicas, como antiguamente electroforesis, y ahora actualmente se llama taller
cloranfenicol y vancomicina y metronidazol, que son dos de los antibióticos que se utilizan para el mismo tratamiento de la colitis pseudomembranosa o infecciones por Clostridium difficile. Entonces ahora, para la segunda parte de la pregunta, primero hay que tener en consideración factores importantes del caso. Por un lado, de que se trata de una paciente de 90 años. Esto significa de que supera los 65 años, que a partir de los 65 años se considera ya como un criterio para poder clasificar a la enfermedad como una enfermedad grave. Y además de esto, de que cuenta como un factor de riesgo para recurrencia. Además de esto, es importante considerar de que la paciente ya se encontraba con un tratamiento antibiótico para una neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae. Y por último, de que la sintomatología consiste en una diarrea acuosa con abundante moco. Entonces, teniendo esto en consideración, la principal indicación que aparece es la retirada del antibiótico actual o el causante de la infección por Clostridium difficile. Entonces, en este caso, eso significa que hay que evaluar o averiguar cuál es el tratamiento en específico que se está usando para ver la posibilidad de interrumpirlo en el caso de que no sea indispensable o disminuir el tratamiento. Que hay muchos casos en el que solamente con esta primera indicación de la retirada del antibiótico, que fue el causante de la infección, es que solamente con esta indicación ya desaparece la diarrea. Luego de eso es importante tratar cualquier deshidratación que pueda tener la paciente, esto con una solución de electrolitos para evitar cualquier desequilibrio hemodinámico que se podría causar por la deshidratación de la diarrea. Y además de esto es importante en las contraindicaciones que no está indicado administrar ni antiperistáticos ni antidiarreicos. Esto por dos razones. Primero, porque esto va a aumentar el riesgo de que se llegue a producir megacolon tóxico. El megacolon tóxico se refiere a que el colon que está distendido porque no puede expulsar los gases ni los alimentos, se puede llegar a romper liberando así las toxinas al abdomen. Y la otra razón es que también no van a permitir que se puedan eliminar las toxinas a través de la vegetación. Vale, ahora, luego de las indicaciones generales, el tratamiento específico para en este caso a elección es la vancomicina. Para entender esto, primero hay que considerar que el tratamiento para colitis pseudomembranosa se explica de que se hace en función de la gravedad que tenga la enfermedad. Entonces, en este caso, como mencionaba antes, por la edad que tiene 90 años, mucho mayor que 65 años, y ya cuenta como criterio para clasificar a la enfermedad como grave y además como factor de riesgo para recurrencias. Y por otro lado, la vancomicina tiene estas características de que, por un lado, la absorción tiene una absorción y metabolización que no son significativas, y esto provoca que en el colon alcance unas altas concentraciones que van a superar la concentración inhibitoria mínima para el Clostridium difficile, que se va a expulsar, se va a excretar sin alteraciones, y además de que en general no se ha visto que provoque efectos sistemáticos importantes o que se hayan encontrado cepas que tengan resistencia a la vancomicina. Entonces, es por estas razones de que la vancomicina es el antibiótico que se menciona en los estudios que más se prefiere para el tratamiento de adultos mayores, enfermedades que sean graves de colitis pseudomembranosa y además infecciones por Clostridium difficile que tengan un alto riesgo de recurrencia. Por otra parte, otros antibióticos que se podrían utilizar para colitis pseudomembranosa son la fidamoxicina, que esta, aparte de que tiene un mayor costo que la vancomicina y el metronidazol, al menos en los estudios no se ha encontrado así como que tenga indicadores o contraindicadores, así como que sean más específicos para el cuadro, en comparación con la vancomicina, que en múltiples estudios se menciona específicamente que sirve para el tratamiento de pacientes geriátricos, además, como decía antes, con alto riesgo de recurrencia o enfermedades graves. Por otra parte, el metronidazol sí que tiene, este sí que se ha encontrado que tiene contraindicación porque en este antibiótico, en el apartado de advertencias y precauciones que tiene, aparecía el riesgo de agravar las enfermedades neurológicas que tengan relación con el sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, en este caso de la paciente que tiene
cada 6 horas por 10 días. Aparte de esto, es importante hacer un seguimiento tanto en la duración del tratamiento como después, porque en la infección de clostridium difficile es muy común las que ocurran recurrentes. Y como decía antes, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que por la edad a partir de los 65 años tienen hasta un 20% más de probabilidad de que lleguen a ocurrir recurrentes. Aparte de que en pacientes ancianos es muy común de que la infección por Clostridium difficile es una causa importante de complicaciones y muertes. Entonces, en el caso de que ocurra una recurrencia, estaría como muy recomendado ver la posibilidad de realizar la intervención de un trasplante de microbiota fecal. Esto consiste en que de un paciente donante se obtiene una muestra fecal a la que se le elimina la materia vegetal y además se le añade una solución estéril, y esto se implanta en el colon del paciente, que se puede hacer a través de la vía oral por cápsulas, por una sonda nasogástrica o por colonoscopía. Entonces esto finalmente lo que produce es que la microbiota que tiene disbiosis, que está alterada con la proliferación descontrolada de Clostridium, que se puede hacer un recambio a microbios más deseables y que se pueda normalizar. Y esto es importante considerar de que salen los estudios de que tiene una tasa de éxito de un 87% y que no se ha encontrado de que tengan como efectos adversos. Ahora, con la séptima pregunta, expone las características de la proteína en pacientes de edad avanzada, como en este caso. Primero, vamos a dar voy a dar un respuesta inmune en un paciente joven, con un sistema inmune joven, y vamos a hacer la diferencia. Esto debido a que en los pacientes pediátricos no hay mucho estudio del sistema inmune. En general existe una falta de información, y además igual de por sí en el paciente joven igual hay una falta de información de cómo actúa bien el sistema inmune para Clostridium, ya que es bien complejo el sistema inmune para Clostridium. Ayer en la clase vimos que había como el 70% de las células que dijo el profesor eran células inmunes acá en el intestino. Primero, vamos a ir con la respuesta inmune innata, que está la importante, la mucosa, la barrera mucosa, para evitar, y obviamente también otro factor importante son las bacterias comensales del intestino, que cuando ya hemos visto que hay una disbiosis, esto aumenta la probabilidad y la facilidad para que el Clostridium difficile pueda empezar a generar sus toxinas y gobernar. También lo importante es la integridad intestinal del epitelio, y también algo que se ha visto que es importante es el péptido de alfa-adhesina, que neutraliza las toxinas de Clostridium. Entonces, por eso esto es muy importante. Ahora, estas barreras del sistema inmune innato se han afectado en el paciente de tercera edad. Por ejemplo, pueden tener el epitelio intestinal afectado por una inflamación crónica leve, pueden tener una inflamación crónica leve, y también se ha visto que las bacterias comensales, a medida que uno va avanzando la edad, va cambiando. O sea, sin el tratamiento antibiótico, de por sí ya son más probables de que puedan infectar porque se va perdiendo la microbiota natural. Ahora, yéndonos a una respuesta inmune ya más celular, ya sea tanto como adaptativa, acá lo que ocurre con mis compañeros, la toxina A es muy favorable a llamar neutrófilos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que los neutrófilos van y se ponen en el epitelio, y esto empieza a causar liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias reclutan obviamente más células del sistema inmune, y su principal polarización es de H17, pero también la hipertensión de la hoja. Eso voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Y lo que ocurre es que puede haber una desregulación, por eso es importante la homeostasis de la respuesta inmune, una desregulación, y va a haber tanta inflamación que esto el sistema inmune va a hacer el efecto contrario, que al defendernos también nos va a provocar que se pueda producir una enfermedad grave, colitis seborrheicosa.
principal corrección, ya que, como recordamos, tiene una bacteria extracelular. Por lo tanto, es importante para que existan las monoglobulinas, en este caso las principales son la A, IgA, IgG. La IgA tiene relación con la toxina A y la IgG con la toxina B, que ambos neutralizan. También se ha visto que IgM también puede neutralizar a Clostridium como tal. Ahora, el problema que pasa con T7 y también TH1, ambos son que buscan eliminar este patrón, pero ambos liberan citoquinas proinflamatorias. Y como ya dije, eso puede causar una producción excesiva de neutrófilos y a la vez eso producir una inflamación grave que aumente la permeabilidad del epitelio y permita que las bacterias y las toxinas puedan ingresar debajo del epitelio como tal. Por eso también es importante la vacunación, que lo hace las células TR, que vemos que tiene un importante inmunosupresor en el sistema inmune, y también está en la participación de TH2. ¿Por qué? Porque TH2, como vimos, produce que salgan eosinófilos, y al salir eosinófilos hace un efecto inhibitorio en neutrófilos. Entonces, con eso se puede regular de que no hay tanto neutrófilos y tanto inflamación, haciendo un balance entre los eosinófilos y neutrófilos, ya que, como ya lo repetimos, una balance recta. También se ha visto que aquí hay una importante función de la célula T gamma delta, que también, como es una bacteria extracelular, estas no tienen receptores específicos, como vimos en clase, si no reconocen cosas grandes como PAMs, algunos PAMs. Entonces son como también una primera línea de respuesta que existe acá en la sistema inmune, y es importante ya que, como también vimos en clase, es una bacteria extracelular tiene una replicación muy rápida, entonces necesitamos una respuesta rápida. Ahora, hablando de la inmunosenescencia, ya que como una paciente de 90 años, se presentan diferentes efectos. Primero, es una respuesta más directa, ya que los linfocitos T disminuyen los linfocitos T vírgenes, y esto, como es una preinfección, se necesita para poder ser una selección renal y todo lo que hemos visto en clases, y la extracción y todo. También, como también vimos en clase, se ve asociado al timo, que es donde es muy importante para los linfocitos T. Otra característica es que en pacientes hay mala memoria inmune. ¿Qué quiere decir eso? Que las inmunoglobulinas no van a tener la misma cantidad después de la primera infección. Y ahí está muy relacionado por qué se aumenta tanto la posibilidad de tener infecciones en pacientes de la tercera edad, ya que su cantidad de inmunoglobulinas de memoria es menor comparado a un paciente joven. También hay un menor efecto
Y por último tenemos la pregunta número 9. Identifique tres determinantes sociales presentes en el caso y explique la relevancia de considerarlos tanto para establecer el diagnóstico como el tratamiento e indicaciones a seguir. Como primero tenemos la edad, una determinante social crucial, ya que nuestra paciente, como les he dicho anteriormente, tiene una edad de 90 años. Ya es sabido que en pacientes mayores tienen mayor susceptibilidad a infecciones graves, fragilidad ósea y respuestas inmunológicas alteradas. También implica un mayor riesgo en los efectos secundarios al tratamiento, como en este caso la colitis membranosa, relacionada con el uso de antibióticos. También, en este caso es importante establecer un manejo integral, considerando los riesgos y beneficios de intervenciones invasivas, para así optimizar la calidad de vida de la paciente. Como segundo determinante social tenemos la dependencia funcional y cognitiva asociada al Alzheimer, ya que esta paciente, como se mencionó, tenía la patología del Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer suelen depender de terceros para realizar sus actividades diarias, lo que afecta su capacidad de comunicar síntomas como dolor o la diarrea. La falta de autonomía requiere involucrar a cuidadores o personal de, del establecimiento de la estadía en las indicaciones médicas, asegurando una adherencia al tratamiento y un monitoreo continuo. En este caso, es fundamental adaptar la información médica y las instrucciones a cuidadores o familiares responsables, promoviendo una atención centrada en el paciente. Y como último, de mente social tenemos que esta paciente era residente de un establecimiento de larga estadía o EBAM. En estos establecimientos suelen estar asociados a limitaciones al acceso a atención médica inmediata y personalizada. Y esto puede retrasarle la identificación temprana en problemas de salud, como la diarrea en este caso, o complicaciones de la neumonía. La convivencia también en este establecimiento incrementa el riesgo de infecciones nosocomiales o brotes de enfermedades transmisibles. También implica considerar los recursos disponibles en este centro al planificar el alta, como la capacidad para realizar seguimiento médico, el manejo de la fractura de cadera que presentaba el paciente y la prevención de recurrencias. Estos determinantes sociales subrayan la necesidad de un enfoque médico integral que contemple la evaluación del entorno donde vive la paciente para planificar su cuidado post-hospitalario, un manejo interdisciplinario en donde se va a incluir a geriatría y rehabilitación, ajuste en el tratamiento farmacológico, realizando terapias menos agresivas y monitorizando efectos adversos. Y por último, una educación continua al personal de EBAM sobre prevención de infecciones y el cuidado adecuado de pacientes mayores con deterioro cognitivo. Bueno, eso ha sido nuestra presentación. Espero que haya gustado. Gracias por la atención. Bien, gracias chicos, bastante claro. Hay cosas del Clostridium que son simples, pero que a veces igual como que cuesta que se incorporen a nivel hospitalario. La primera pregunta que quiero hacerle es específicamente, ¿cómo vamos a evitar en el centro hospitalario que el Clostridium esté o pueda infectar a otros pacientes? Primero, podría ser aislando al paciente que presenta la enfermedad. ¿Podría ser? No, eso sí. Ya. Aislando al paciente, usando medidas de contacto directo y también, como decía, educando al personal de salud, siendo que ellos tienen una importante función en este caso, ya que como dicen, es muy importante poder manejar el lavado de manos y no se puede seguir diseminando a través de ¿Cómo se llama el aislamiento que se usa? por contacto. ¿Y cuál es el medio de transmisión? Vía fecal oral. Y O por contacto directo cuando se Ya. quiere la alcohol. ojo ahí, ¿ya? El mecanismo, o sea, el aislamiento es por contacto, ¿ya? Pero la transmisión es contacto indirecto. ¿Por qué es por contacto indirecto? Y aquí esta bacteria es productora de esporas que pueden vivir en el ambiente de meses a incluso años. Entonces, esta esporas fácilmente puede ser traída por una persona del exterior si no se realizó un lavado de manos y ser contaminado a un paciente
en la sala de esterilización? ¿Al cuánto? De 0,5 hacia arriba, ¿ya? Bueno, les voy a contar que no se usaba cloro en los hospitales para desinfectar desde que apareció el VIH, ustedes todavía no nacían, ¿ya? Porque se comprobó que el cloro no era efectivo sobre el VIH, entonces sacaron la desinfección de cloro del hospital muchos años. Y después las volvieron a incluir para utilizar en limpieza, ¿cierto? Cuando apareció el Clostridium, y fue justamente por esta razón, ¿ya? Porque es importante la desinfección, y tal como ustedes dicen, utilizar una sola sala, sacarse los elementos, eliminarlo en un solo lugar. Ya, ahora, ¿qué era lo que les iba a preguntar? ¿Qué consideración biológica es importante tener aparte de la espora, ¿cierto? Porque como ustedes dijeron, va a estar en todos lados. ¿Qué otra consideración se tiene que tener respecto al Clostridium? La producción de toxinas, por eso es que está la que termina produciendo una enfermedad. Ya. ¿Y todos los Clostridium son toxigénicos? No. ¿Cómo se hacen toxigénicos? ¿O por qué? ¿Cuál es la diferencia de los que son y de los que no son? La producción de toxinas, porque los que no producen toxinas generalmente no podemos llegar a producir enfermedades. ¿Y uno que no es toxigénico se puede transformar en toxigénico? Al menos el parque, en uno de los estudios aparecía que tenía la capacidad como de ser transferido a células multidémicas por mecanismos de conjugación. Ya. Entonces tenemos dos opciones. Una sería esa, ¿cierto? Y la otra, que tú la explicaste ahí, ¿cierto? Entonces, por donde sea, el Clostridium en algún momento se puede volver toxigénico, ya sea porque adquiera, ¿cierto?, los genes o porque se produzcan estas delecciones y estos genes de restricción ya no estén funcionando y la toxina se sobreexprese y vaya a producir aún no tan solo la toxina, sino que va a producir mucha más toxina, ¿ya? Entonces, y en general, si nosotros hablamos del género Clostridium, ¿cuáles serían las características en general con las patologías que mencionaron ustedes que son importantes de que hoy día nos llevemos? Si tuviésemos que hablar características en general de los Clostridium. Son anaerobios y formadores de esporas. ¿Y cómo producen los daños? ¿Por qué? En general, todos los Clostridium, ¿cómo hacían el daño? ¿Pusieron atención? Por toxinas. Entonces, son anaerobios, formadores de esporas y son toxigénicos. O las toxinas que son las que producen los cuadros. Eso es lo importante de saber, ¿ya? Ahora, respecto al diagnóstico, ¿a qué paciente le voy a hacer el test rápido para el Clostridium? Y también es importante acá la anamnesis, por ejemplo, para ver si ha tomado antibiótico, eso ya da como una idea de que podría ser más Clostridium que otra enfermedad, no sé. También los síntomas, la diarrea es distinta comparada con otras bacterias. Entonces, específicamente esa sintomatología, ¿a qué se refiere? O el cuadro, ¿a quiénes le voy a tomar el Clostridium? Pacientes con diarrea. Con diarrea. ¿Y por qué no a otro? Porque es en la principal sintomología sin necesidad de Clostridium. Pero ¿y por qué a un paciente que no tiene diarrea no sería útil hacerle un Clostridium? Porque podría dar igual positivo a GDH como hacer con otras clínicas. Correcto. ¿Cuánta aportación habría? De 15 a 25%. Entonces hay de 15 a 25% de aportación, por lo tanto si el paciente no tiene diarrea, no tiene ningún sentido hacerle un test de GDH o de que ustedes me pongan en el centro. Entonces, ojo con eso. Cuando empieza un paciente con diarrea en un hospital, no podemos empezar a tomarle a todos los Clostridium que están en la misma sala porque nos van a salir positivos, ¿ya? En el 25% y no van a tener el cuadro. La idea es identificar las diarreas producidas por Clostridium, ¿ya? Eso es como relevante. ¿Quieren lo otro que les iba a decir? Ya como desinfectar, el aislamiento. ¿Y por qué no lo puedo cultivar?
no sean anaerobios. No se ponen anaerobios y por lo tanto no tendría sentido porque no tendríamos, no encontraríamos la cepa crecer, ¿ya? No va a crecer ahí. Ya, perfecto. ¿Pato tiene que ser? Yo estoy bien por lo que lo que pasa es que está claro todo lo que pusieron, por lo menos de la parte de la pregunta mía, así que, y me quedó más que claro. Entonces, ¿por qué el uso de antibióticos podría favorecer la instalación del cuadro? Porque los antibióticos como que alteran la microbiota, sobre todo los antibióticos porque son como los menos específicos, entonces en vez de como solamente atacar porque está provocando un problema, como que lo va a desalterar todo y eso hace como que la eclosión pueda así como proliferar. Cambia la condición, ¿cierto?, de pH, sobre todo a nivel de colon. ¿Y qué pasa ahí entonces? También había pedido que viera por la conjugación de los ácidos biliares, que lo hacen a segundo, a lo mejor de ácido primario y secundario, las bacterias comensales, y ya sea la línea secundaria, evita el crecimiento de ellos en raza con alimento. Y además de que crezca, ¿qué necesitamos que le pase a esa cepa? Muestra tu manito el que pusiste. La cepa de Clostridium, Cuando se infecta uno con Clostridium o llega al sistema digestivo, tiene que ser toxigénico porque si no, no va a producir. ¿y qué le pasa? ¿Sí? ¿Podrías explicarlo? Si me trago toda la espora o me trago todos los Clostridium, ¿qué tiene que pasarle a ese Clostridium? Tiene que llegar al intestino para poder proliferar ahí. ¿Y cómo prolifera? ¿Qué puede estar en espora todo el rato? Sale de eso fuera, como volver a traer sobre salir fuera que hay diferencia. Germina, tiene que salir. Si no sale, si la espora se mantiene como espora, no va a pasar nada. Como que estoy en el ambiente. Correcto. ya, voy a hacer una pregunta. Me voy a preguntar dónde actúan los antibióticos y sobre quién actúan. Al menos el antibiótico de la vancomicina estaba principalmente relacionado con la pared de la bacteria. Era bactericida. ¿Ya? Pero sobre quién actúan, qué es lo que más evitan y dónde actúan, en qué lugar. Porque me tomo la banco, me tomo el metronidazol, pero ¿dónde actúa? ¿En qué sentido? ¿La bacteria? El lugar específico, en el cerebro, en qué lugar físico es en el cual va a ejercer su acción el antibiótico que ustedes le dan al paciente. ¿En el colon? En el colon, es muy importante, ¿no es cierto? En el fondo prácticamente como que tuvieron una acción local, entre comillas. Creo que eso tiene que ver porque, por ejemplo, creo que la vancomicina era de que ponía que si se ponía como intravenosa no servía tanto como... No, porque, lógico, porque es local en el fondo, por eso les decía eso. Y sobre las esporas tiene que actuar también. Si lo que más hay que evitar es justamente el tema de la espora. Perfecto, está bien. Lo otro que quería decir respecto a la desinfección, que es súper importante, que siempre lo repito cuando empezaron los brotes de Clostridium en el Hospital de los Andes, nos pasaba que se infectaban, incluso a veces se morían pacientes muy graves que se acostaban en la cama X. Los pacientes que se acostaban en esa cama decían así como más o menos que ahí estaba la muerte. Y adivinen lo que había en esa cama, en el colchón. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no cambiaron el colchón, no pudieron parar esa, digamos, mala racha, pongámosle, entre comillas, falta de las medidas a fondo, porque sí se hacía todo, había aislamiento, pero el paciente que se acostaba en esa cama le daba Clostridium, se agravaba, etc. Hasta que se le ocurrió cambiar el colchón y de ahí pasó todo, ¿ya? Porque tenemos que tener claro de que las escuelas van a estar, entonces dice por ahí que es un agente ubicuo, o sea que está por todos lados y eso es algo que no podemos olvidar, ¿ya? Eso es lo que quería decir. José Luis. Gracias, jóvenes, por su presentación. Solo tengo una pregunta respecto a la participación de los eosinófilos. ¿Puede explicar de nuevo eso? Es que por lo que leí era que había... Pues no, disculpe, puede poner la diapositiva, explicar un poco la diapositiva. ¿Cuál es el papel que tiene que ver el H2?
porque si hay muchos también va a ser una enfermedad grave. Y entonces, ¿cuál sería el papel específico de los eosinófilos en este caso? Regulación de los neutrófilos. Ya, la verdad es que no necesariamente para que, o sea, los eosinófilos son constitutivos. Pueden aumentar también por citoquinas, pero tisularmente hay distribución de eosinófilos siempre, ¿sí? Y la polarización de H2 lo que hace es promover una diferenciación de linfocitos T secretores de inmunoglobulina E. Y los eosinófilos tienen receptores para inmunoglobulina E. Por lo tanto, ahí hay una relación directa entre la activación de eosinófilos y la acción de eosinófilos como un mecanismo que apoya la acción de anticuerpos específicos de tipo E. ¿Sí? No obstante, los eosinófilos, como le acabo de decir, son constitutivos de tejido y también tienen PAM, receptores para PAM. Por lo tanto, es normal que en muchas reacciones normales siempre se van a activar eosinófilos y mastocitos. Lo que pasa es que son poquitos, ¿sí? Y en este caso en particular, el eosinófilo va a promover diarrea. Entonces, eso, no sé si se entiende la idea. Es que acá no hay inmunoglobulina E. No hay inmunoglobulina E. Lo que hay acá es activación vía PAMS de eosinófilos. ¿Sí? Por lo tanto, el papel del eosinófilo es normal, el mastocito del eosinófilo es normal en infecciones contra bacterias y no tiene que ver con infecciones por parásitos, porque en infecciones por parásitos efectivamente va a haber una polarización de H2. ¿Ok? Entonces aquí hay una activación que no tiene que ver necesariamente con TH2. Y ILC2 son células linfoides insulares, ¿cierto? Que se diferencian a varios subgrupos de células. ¿Sí? Hay varios tipos de células linfoides intersticiales. ¿Sí? Y eso evitaba que fuera también tanto la inflamación como conectaba la interleucina inflamatoria. Por eso decían. Sí, lo que pasa es que la inflamación, ¿quién la promueve? ¿Quién es que promueve inflamación? TH17 promueve la inflamación. La inflamación es constitutiva de cualquier proceso infeccioso. Y en general, ¿quiénes son los primeros que promueven la inflamación? Los células dendríticas, los macrófagos residentes, ellos van a liberar las citoquinas proinflamatorias, la 1, la 6 y el TNF-alfa. Eso va a generar un estado inflamatorio. Ahora, es cierto que las interleuquinas son redundantes y probablemente otros subtipos de linfocitos T refuercen el proceso, pero la inflamación va a estar ocurriendo igual. ¿Sí? No es como que una cosa provoca esto solamente. O sea, acuérdense que son el mecanismo o elementos redundantes. ¿Sí? Y ahí ocurre con el sistema del siglo que es la regulación de la interleucina inflamatoria, hay más toxina, más citoquina, y ya lo que resulta más células inmunes, y entonces hay más, como ese ciclo que es lo que Está bien, es cierto. Si lo que le quiero decir es que no necesariamente se provoca la progresión de H17 y los neutrófilos. Ese es el punto. Pero el científico que TH2 se activaron los linfocitos B y los linfocitos B de la producción de IgE. Promueve frente al linfocito T específico la expresión de clase a IgE. Eso es lo que provoca TH. ¿Cómo? Y aquí no hay. Y aquí no hay necesariamente. No hay. hay Y hay activación de eosinófilos, pero vía PAMS, receptores para PAMS. No una activación dependiente de anticuerpos de isotipo E. Gracias, joven. No, solo quiero felicitar. La verdad es que el abordaje de la pregunta vinculada a los determinantes sociales está excelente, está muy bien planteada, está muy bien vinculada, digamos, a las posibles indicaciones
medicaciones, tratamientos que deban realizarse con esta paciente, y donde precisamente uno pudiese considerar que la edad casi que aparece como algo lógico a considerar. Ustedes a lo largo de la presentación ponen el acento en considerar ese antecedente para las decisiones que se pueden ir tomando. Entonces, algo que nos parece muy lógico o que lo hacemos de manera natural, hoy día es importante que todos obviamente lo podamos integrar como un determinante efectivamente que nos indica o nos pone en una situación distinta a evaluar con cada uno de los casos que se nos puedan presentar. ¿Ya? Así que felicitaciones. El mecanismo de daño de la colitis pseudomembranosa debido a la capacidad de invasión intracelular que posee el clostridium. ¿A qué se debe? ¿No sabes? Se debe a las toxinas. A las toxinas. Acuérdense que podemos tener clostridium, todos nosotros inclusive, y si no son toxigénicos, podemos tener mucho clostridium. No necesariamente con la invasión va a ser suficiente. ¿Ya? El cuadro de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile solo se explica por la transmisión del agente bacteriano. Julián. Creo que no, porque es una Tienen que darse otras condiciones, ¿cierto? Todo el tema de la microbiota. Es complicado, les voy a contar una anécdota privada. Mi suegro tiene una gastronomía y le dio clostridium, pero tiene problemas de difusión. Entonces le tuve que poner la vancomicina directamente en la zona, porque no podía atacarla, no se la podía evitar, le produce una difusión que puede tener clostridium porque su microbiota no es la que de todos los pacientes, porque hoy no se alimenta con fibra ni con alimentación, sino que a través de un alimento líquido, ¿cierto? Que no tiene todos los componentes. Entonces esos pacientes, porque no se clostridium también pueden ser en algún momento candidatos a tener clostridium y es complejo, porque se renueve la microbiota en esos pacientes cortada. ¿Ya? 4. Resultados positivos de la identificación del clostridium, ya sea con toxina D, toxina A, A, B y GDH, se dan solo en pacientes con diarrea. ¿Quién sí o quién no? Yo diría que sí, porque las toxinas son ¿Pero van a estar solo en pacientes con diarrea? O sea, las toxinas. Pero por eso le dice la puede tener la toxina podría estar, ¿ya? Porque acuérdense, lo otro que se las puse justamente por eso, porque los test traen GDH, toxina A, toxina, ¿ya? Por eso es que la idea es que se lo hagamos a los pacientes con diarrea, porque ¿qué hacemos si no sale positivo un clostridium con un paciente que no tiene diarrea? Puede ser porque las toxinas podrían estar,
se confirma con ese examen es suficiente porque es un test directo, ¿ya? Pero si usted tiene duda, ahí salía un programa, hay que hacer PCR y matarlo. Si lo importante es que usted sepa si la diarrea está siendo producida o no por el Clostridium. ¿Y cómo se distingue? Si hay un paciente con diarrea y le sale positivo el Clostridium, pero no necesariamente la diarrea es producida por el Porque Clostridium. usted va a haber hecho muchas otras y más encima va a saber cuánto tiempo lleva, va a saber si usa antibióticos, y usted va a haber hecho. Por eso que ahí en el caso se dieron cuenta que decía cobro cultivo negativo y cobro parasitológico negativo. Usted ya sabe que no va por ahí. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Para el tratamiento de coágulos diarreicos del Clostridium se puede administrar al paciente metronidazol oral o atomicina parenteral. ¿Por qué? Porque tiene que ser oral, ¿cierto? Ahí uno solo dijo, va directo al... Ya. El principal mecanismo vector de la respuesta inmune contra anaerobios son los neutrófilos. ¿Todos juntos? Sí. ¿Verdad?